Esta charla es compartir con ustedes no solamente mi experiencia, aunque voy a centrarla mucho en mí, en cómo me convierto en trader, cómo conozco el mercado, arranco con el mercado, me equivoco, me educo y después me convierto en trader. Pero aparte, pues hablar de mí, voy a hablar de varias personas o varios casos que conozco y por qué todas esas personas de una u otra forma me fueron formando a mí como trader. ¿De acuerdo? Y vamos a arrancar entonces con mi evolución. Cómo arranqué, cómo conocí el mercado, en qué fallé, en qué erré y en qué acerté para ser trader. Después vamos a hablar cómo arrancar en este tema. Cuáles son las recomendaciones para arrancar en la vida de un trader o para hacer la vida de un trader. Vamos a hablar después de una pregunta que es supremamente común y es si se puede o no vivir del trading. Después vamos a hablar de qué tan seguro es hacer trading o no. Después les muestro mi portafolio y por último vamos a hablar de un poco de las expectativas del mercado en este último cuarto de año y comienzo del 2015. ¿De acuerdo? Hablemos de mi evolución como trader. Bueno, les cuento. Yo conocí el mercado más o menos en el 2003, mitad del 2003. Y conocí el mercado de divisas específicamente. ¿Por qué el mercado de divisas? Sencillamente busqué por ahí en internet sobre inversiones, sobre trading específicamente a través del computador y me salieron anuncios directamente de trading de divisas y conocí el mercado allí. Ese fue mi primer punto y fue como mi primer acercamiento. ¿De acuerdo? El problema y el error que cometí, que lo cometen muchas personas, es que no me eduqué en ese momento. Simplemente pensé, quiero aprender a invertir, busqué eso en Google, me salieron propagandas, ofertas, etcétera. Me dejé deslumbrar del mercado y me pasó esto. Que encontré, o pensé más bien, que había encontrado la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia, si ustedes aún no lo han hecho, cuando uno inicia lo primero que uno hace es abrir una cuenta demo. Y en esa cuenta demo, casualmente le parece a uno todo muy fácil y la cuenta demo crece significativamente. De tal manera que uno con la ignorancia piensa que se encontró la gallina de los huevos de oro y es lo peor que le puede pasar a uno. Porque después de eso, después de probar durante un par de semanas, uno ya empieza a invertir dinero real, sin educarse, sin hacer ningún tipo de análisis y termina simplemente perdiendo. De esa etapa entonces uno pasa, o yo pasé, a la etapa de no es tan fácil, quiero aprender. Desafortunadamente, en mi etapa 2, que sería encontré la gallina de huevos de oro, abrí una pequeña cuenta, menos mal pequeña, y en muy poco tiempo perdí todo el dinero de esa cuenta, pero mis ganas por aprender eran más grandes y pasé a la siguiente etapa. No es tan fácil, quiero aprender. De ahí busqué cursos, busqué libros, busqué foros, información en internet, toda la que ustedes quieran, y empecé a entender que uno, primero que todo, tiene que educarse y segundo que todo, que esto es una profesión. ¿De acuerdo? Una profesión que tiene ciertas flexibilidades, pero que requiere tiempo, requiere juicio y requiere un plan de trabajo. ¿De acuerdo? De esta etapa, entonces seguí con no voy a ser capaz o no voy a poder. Entre más uno aprende, más se empieza a dar cuenta de que es difícil, o más bien, de que no es tan fácil, de que requiere tiempo, requiere educación, requiere trabajo todos los días,
requiere un esfuerzo, ¿de acuerdo? Y después de uno, desilusionarse, porque precisamente no es tan fácil. No fue tan, me disculpan la palabra, mogollo como había sido en la cuenta demo, ¿de acuerdo? Me doy cuenta que hay muchas personas que piensan, no soy capaz en este punto. Y lo curioso de este punto es que cuando las personas piensan o pensamos que no somos capaces, estamos a unos pocos centímetros, si se pudiera medir con una regla, de alcanzar el objetivo primario, que es volverse traders. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo funciona la realidad del mercado. Ya sabemos hacer el análisis técnico, el análisis fundamental, el análisis sentimental. Somos unos berracos leyendo noticias, mirando gráficas, analizando rumores, etcétera. Pero nos hace falta la chispa adecuada. La chispa adecuada que nos convierte en un trader y podemos empezar a vivir como traders. ¿Qué es esa chispa indicada? Eso simplemente se llama práctica. Y ustedes van a tener que practicar, así como yo tuve que practicar, y todas las personas que conozco que lo han hecho, han tenido que practicar y practicar y practicar. Es lo único que uno tiene que hacer. Pero más allá de decirles que toca practicar, es desarrollar un método. Ojo, no se trata de una estrategia. Estrategias hay muchas, e incluso si me permiten decirlo, una estrategia no es que no tenga importancia, pero entraría dentro de lo secundario para mí. A lo que me refiero con un método es con un plan de trabajo. Muchas formas hay de decirlo. Plan de trading, plan de trabajo. Nosotros tenemos una frase que se llama mapa estratégico. Como ustedes lo quieran llamar. Es simplemente la forma en la que ustedes van a trabajar y cuáles son los objetivos que van a perseguir. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, quieren transar divisas porque les gustan las divisas, porque les parece sencilla, la plataforma la conocen, etcétera, pero no tienen tiempo. Tienen solamente 3 horas a la semana. Hombre, por más que quieran, es muy difícil que les vaya bien en divisas. Entonces, primero que todo, en ese plan objetivo, hay que mirar qué quieren ustedes, qué tipo de inversión quieren. ¿Cuánto tiempo tienen para operar? ¿Cuánto capital tienen para operar? ¿Y en qué son buenos? Y todo eso se revuelve en una fórmula que se llama plan de trabajo, que para cada persona es completamente diferente. Dice por aquí, Dixon, se podría decir que estamos en la tercera etapa. Bueno, muchos de ustedes están en la tercera etapa, otros están en la cuarta etapa y muchos de los que están ahorita conectados, los conozco de primera mano, están en la última etapa, como pretendo o creo que estoy yo. Gonzalo dice, hola Marcelo, una pregunta, ¿cuánto tiempo le tomó para ser consistente en el trading y cuáles son las claves para lograrlo? Muy buena pregunta, Gonzalo. A mí me tomó muchísimos años. Y me tomó muchísimos años porque en mi primera etapa o mis primeras 2 etapas, yo era muy terco. Yo no sé si decirles que porque era muy joven y no le creía a nadie sino a lo que yo mismo hacía, o directamente por mi profesión. Yo soy ingeniero de sistemas y quería desarrollar una fórmula automática para hacer trading y me costó mucho trabajo darme cuenta que eso no funciona o no funciona bien. ¿De acuerdo? Pero a mí me tomó más o menos, te digo, desde mitad del 2003 por allá hasta 2007, 2008, que empecé
a ser consistente. ¿De acuerdo? Y a ustedes no les tienen que tomar tanto tiempo. Yo conozco personas que lo logran en 3 meses porque siguen las indicaciones correctamente. Hay personas que lo logran en 6 meses, hay personas que se demoran un año, pero en general yo diría que el promedio de las personas que deciden eh, educarse, por lo menos seguir consejos, se demoran más o menos 6 meses. ¿Cuáles son los puntos claves para lograrlo? Desarrollar una disciplina. Y es supremamente importante y te cuento que yo le he dado clase a muchísimas personas, Gonzalo, y muy pocas son las personas que hacen caso, digámoslo, eh, y son rigurosamente juiciosos. Empiezo a tal hora, hago esto, hago lo otro, hago X, Y, Z y tomo decisiones o no tomo decisiones. Solamente con eso, con que tú seas juicioso y crees un hábito, ya tienes, yo diría que el 70% ganado. Sobre estrategias, sobre formas de operar, time frames, todo eso se vuelve secundario. Pero lo más difícil es esa metodología que eso no se puede enseñar, eso simplemente se desarrolla. Cada uno de ustedes lo desarrolla. ¿Listo? Muy bien, sigo leyendo preguntas. Dice Dixon, a mí hasta los momentos me han llamado más la atención las acciones y probablemente me gusten, por ejemplo, opciones y ETFs. ¿Qué pasaría si dentro de unos años cuento con un espacio de tiempo más grande y quisiera retomar la idea de Forex? Se me hace muy difícil. No, Dixon, para nada. Sí, yo sé cuál es tu proceso. Tú estás arrancando por acciones y me parece correcto para tu tiempo disponible. Pero vamos a decir que en unos años ya te quieres dedicar solamente a esto y te llama la atención Forex. Aprendes mucho más fácil. Y si ya transas, pues evidentemente conoces de qué se trata, cómo se hace y pues, eh, no sé, va a ser mucho más sencillo. Uh, digamos que a una persona que empieza a aprender inicialmente. Que no se puede solamente Forex, claro que se puede solamente Forex. Yo conozco varias personas que lo hacen así. Felipe Polanía, que ustedes me han escuchado hablar de él, solamente transa Forex y algo de índices. Y le funciona perfectamente. Fernando Arturo, también otra persona que ustedes me han escuchado nombrar bastante. Él, ah, casi todo lo que transa es Forex y le va muy bien. Dos personas, por ejemplo, que les acabo de nombrar con estrategias y con formas de operar supremamente diferente y solamente con Forex. Hay otras personas que transan otro tipo de mercados. Yo personalmente me alejé un poco de Forex porque no me gusta quedarme mucho tiempo enfrente del monitor. Y mi forma de operar Forex era muy de quedarme enfrente del monitor. 2, 3 horas. Cuando descubrí otros mercados, como acciones, como opciones, descubrí que trabajo 2 horas al día, no tengo que estar todo el día pegado al monitor y me va muy bien. Entonces he dejado un poco Forex al lado, sin embargo, cuando encuentro oportunidades importantes, me parece excelente tomar operaciones allí. Dice Hazel, buenas, ¿cuántas horas recomiendas dedicar para trabajar con Forex y qué horarios? No sé si se dice Hazel o Hazel, me disculpas. Diría yo, depende de qué quieres. Lo ideal, lo óptimo para un operador de Forex es dedicarle por lo menos 3 horas al día y operar por la mañana, a partir de las 8 de la mañana. Eso es como el ideal, lo súper óptimo. Todos sabemos que no muchos podemos hacerlo. Entonces, pues hay alternativas. Tú puedes transar Forex en cualquier momento del día. Puedes transar por la tarde, por la noche, por la madrugada.
Entonces puedes buscar horarios en el que el mercado se empiece a mover por diferentes aperturas de mercados en otras partes del mundo. Eso es válido y hay gente que lo hace. Y conozco un señor, se llama José, tal vez José Flores, que se dedica a transar cuando abre Australia, porque es el momento en el que tiene disponible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántas horas? Te repito, lo ideal es 3, 2, 3, 4 horas al día, pero hay personas que le pueden dedicar una sola hora. Para esas personas que le pueden dedicar una sola hora, yo diría, hombre, mejor dedíquese a otro mercado. Pero si de todas maneras quieres Forex, puedes hacerlo, pero necesitas crear una metodología para eso. Dixon dice, gracias, me he dado cuenta que tienes razón, la autodisciplina y el juicio es lo más importante en el trading. Es una de las metas actuales, hacerme un hábito. Perfecto, José dice, gracias Marcelo. Pregunta, teniendo en cuenta el impacto de las pérdidas en la psicología de cada uno de nosotros, ¿cómo maneja usted esos eventos? ¿Cuál es su postura frente al mercado cuando se presentan? Muy buena pregunta, José. Para ponernos a todos en contexto, cuando uno va ganando, no siente lo mismo que cuando uno va perdiendo. Cuando uno va perdiendo es como cuando a uno le termina una novia. A uno le duele el corazón, le duele el estómago, se enferma, uno se desespera, no puede pensar en otra cosa. Y eso le pasa, yo diría que a todo el mundo. ¿De acuerdo? Y eso es un problema psicológico supremamente importante a la hora de hacer trading. ¿Qué te digo yo, José? La manera en que yo aprendí a superar esto es planeándolo. ¿A qué me refiero con esto? Muchos libros, muchos manuales, muchos expertos dicen que un trader no debe sentir emociones cuando hace operaciones, ni cuando gana ni cuando pierde. Yo te soy sincero, yo siento igual emociones. Cuando gano me pongo feliz y cuando pierdo me pongo triste. Me parece que es humano. Pero yo tengo planeadas mis ganancias y mis pérdidas. ¿A qué me refiero con eso? No solamente o no sencillamente tener un stop, sino que yo tengo todo un plan, todo un mapa de qué hacer en caso de. ¿Cierto? Entonces yo mañana cuando abro mi computador, cuando abro mi plataforma de operaciones, yo arranco faltando un cuarto para las 8 más o menos a revisar el mercado. Yo sé qué hago en caso de que el mercado se empiece a retroceder. Me refiero al mercado en general, me refiero al índice S&P 500, que es, digamos, como el índice general de la bolsa de New York. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé qué tengo que hacer específicamente cuando baja el S&P 500. Sé qué tengo que hacer cuando sube el S&P 500. Sé qué tengo que hacer si mi cuenta está bajando, pero el S&P 500 está subiendo. Sé qué tengo que hacer si el S&P 500 está bajando, pero yo voy subiendo mi cuenta, porque algunas acciones mías están subiendo mucho. Yo sé qué tengo que hacer cuando me equivoco, cuando definitivamente tomo una operación y no me sirvió la operación y empiezo a perder con esa operación. Entonces es simplemente crear unas reglas y eso pues, te repito, no se puede enseñar, porque yo te puedo dar mis reglas básicas, pero a ti no te van a servir porque tú vas a tener otra forma de operar. Es cada uno de ustedes tienen que crear sus propias reglas y simplemente saber qué hacer en cada situación. Cuando uno lo tiene así, a uno ese estrés de la pérdida se le quita, porque uno ya lo planeó, uno sabe hasta dónde va a perder, qué hacer cuando pierde, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las estrategias de recuperación o cuándo es el punto límite cuando dices no más, cierro todas las operaciones, ¿de acuerdo? Y evidentemente hay dolor todavía con la pérdida, pero va a ser mucho menor, ¿de acuerdo? Bueno, tengo muchas preguntas. Y Camilo dice, Marcelo, ya estamos hablando tanto de Forex,
ya que estamos hablando tanto de Forex, el miércoles pasado en la sesión presencial decías algo sobre que ya la superfinanciera permite hacer las transacciones sin problema, pero a mí el Citibank no me deja hacer nada que tenga que ver con Forex. Si es legal, entonces se puede hacer algo en este caso. Sí, Camilo. Lo que tienes que hacer, específicamente es un derecho de petición para que el banco te explique las razones por las cuales no quiere hacer una transferencia a una cuenta de Forex. Tienes que en esa solicitud tienes que hacerla con copia a la superintendencia financiera y tienes que nombrar ciertas circulares que ha emitido la superfinanciera al respecto. Con todo gusto te podemos colaborar. Si quieres, mañana te comunicas con nosotros y te ayudamos con ese tema. Bueno, dice otra pregunta. Una persona que opera intradía, ¿qué nivel de stop recomienda? Uy, Carlos, eso es una pregunta supremamente amplia y depende de la estrategia, depende de la forma de operar, depende de cuál es el riesgo, su perfil de inversión. O sea, no hay una respuesta única para eso. Muy bien, vamos a continuar, vamos a ir pasando temas. Ahora, ¿cómo arranco yo el trading? ¿O cómo hay que arrancar? Después de haber conocido innumerables casos, creo que lo primero que toca hacer es estudiar, ya sea de manera autodidacta, con libros, manuales, tutoriales, etcétera, o con un curso estructurado, pero hay que estudiar. Y no me refiero a estudiar finanzas en la universidad. Si lo quieren hacer, fabuloso. Pero si ustedes estudian finanzas en la universidad, no les van a enseñar a transar. ¿De acuerdo? Tienen que aprender es a transar, no aprender finanzas. Cualquier persona, un zapatero, un obrero, un panadero, un arquitecto, un doctor, un cirujano plástico, un diseñador, cualquier persona puede aprender esto. ¿De acuerdo? Tiene que estudiar. Hay que estudiar. Estudiar, leer, entender los riesgos, saber cómo funciona, hacer los diferentes tipos de análisis, etc. Recién allí, recién que empiezan a estudiar, empiezan a simular. ¿Por qué? ¿Por qué simular? Es como cuando alguien entrena para volar un avión. Es más divertido si uno que está estudiando aviación lo pasan del salón directamente a una avioneta. Mucho más divertido. Y de hecho, algunos cursos deben ser así. Pero es mucho más lógico pasar por un simulador. ¿Por qué? Porque en el simulador uno se puede estrellar, puede probar cosas locas, puede probar cosas que a uno le dicen que no funcionan, pero uno cree que sí funcionan y no arriesga nada. Pero no se puede quedar uno allí. Tiene que pasar de la simulación a empezar a trabajar. ¿Por qué? La persona que se queda en el simulador encuentra como una zona de confort. No arriesgo nada, no pierdo nada, estoy aprendiendo, pero se quedan allí, como en un círculo vicioso. Si ustedes se quedan mucho tiempo en el simulador, nunca van a entender qué es comprar, qué es vender en verdad, qué es ganar y qué es perder. Eso solamente se aprende trabajando. Y no les estoy diciendo que trabajen con miles de dólares o cientos de miles de dólares o decenas de miles de dólares, no. Arranquen con una cuenta entre 500 y 2000 dólares. Con eso tienen la experiencia de qué es ganar, de qué es perder, de qué es equivocarse en la vida real. Que una equivocación le cueste a uno 100 dólares, 200, 300 dólares. O que un acierto le haga ganarse a uno 150 dólares es supremamente importante para su curva de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que abrir una cuenta.
pequeña, pero empezar a trabajarla. Cuando sean consistentes en esa cuenta, pues sencillamente pasan a tener la cuenta tan grande como ustedes quieran. Vamos a ver preguntas. Bueno, me dicen por acá. Y Cediel me dice, al finalizar nos regala el teléfono o el correo para contactarlo. Gracias, con todo gusto, Cediel. Ahorita miramos rápidamente la página de Club de Trading. En clubdetrading.com puedes encontrar toda la información, pero también te puedo dar esta información. ¿Qué opinas de simular con microcuentas de 100 o 200 dólares para iniciar y no usar cuentas demo? Daniel, no me parece mal. Para ponerlos en contexto a todos, uno puede arrancar con un tipo de cuentas que son cuentas muy pequeñitas, de 100 o 200 dólares, donde el riesgo que se toma por cada operación es muy pequeñito. ¿De acuerdo? Eso es bueno porque a la hora de la verdad uno sí está operando dinero real. ¿De acuerdo? Pero no hay que confiarse porque cuando uno opera esas cuentas y pierdes 5 dólares, pues 5 dólares no te dan el suficiente dolor de lo que es perder, digamos, dinero en la vida real. O sea, 5 dólares no los puedes comparar con 500 dólares. Mientras que si tú pierdes, por ejemplo, 100 o 80 dólares, ya es una cantidad de dinero que tú ya te pones a pensar qué harías con ese dinero que acabas de perder. Pero es supremamente válido, Daniel. Por acá me dicen, entonces no hay ninguna universidad que enseñe a transar. No, no es que no haya ninguna universidad que no enseñe a transar. Por ejemplo, en Colombia, caso específico y de lo que tengo yo conocimiento, la Universidad Piloto tiene un programa que se llama Ingeniería Financiera. De hecho, mi socia es Ingeniería Financiera de la Piloto. Y es una de las pocas carreras donde, digamos, se aprende también la práctica. ¿De acuerdo? La ingeniería financiera no es una carrera muy común, por lo menos en Colombia, pero por ejemplo, eso es muy diferente a estudiar economía. No quiero decir que estudiar economía sea malo. Ojo, yo admiro a los economistas. El problema es que los economistas aprenden mucha teoría, ¿de acuerdo? Y aparte de la teoría, pues evidentemente hay que aprender la práctica. Es como quien estudia arquitectura. Cuando uno estudia arquitectura, en el normal de las universidades o en el común de las universidades, pues hacen diseño, hacen planos, hacen modelos, etcétera, pero de construcción hacen muy poquito. Un arquitecto recién graduado no puede salir a construir. ¿Por qué? Porque esa práctica no la tiene. ¿De acuerdo? Y a eso me refiero con que, digamos, toca aprender esa parte de práctica. Muy bien, vamos a continuar. Por aquí de hecho alguien me está hablando de la piloto, sí, total. Dice Campo Elías, buenas noches para todos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Vamos a continuar y vamos a responder esta pregunta, que es una pregunta que a mí me hacen prácticamente todos los días. ¿Se puede vivir del trading? De hecho, Gonzalo me estaba preguntando, haciendo cuentas para vivir únicamente de trading, habría que tener una cuenta como de tantos dólares. Te voy a responder, Gonzalo, y les voy a contar a todos. Esta pregunta me la hacen a mí, repito, todas las semanas, por lo menos. Y es una pregunta que no es tan fácil de responder. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, piensen en lo siguiente. ¿Se puede vivir de vender chicles en los semáforos? ¿O se puede vivir de
ser embolador de zapatos, o se puede vivir de ser pintor de casas. Entonces, noten que uno ha visto en la calle gente que vive vendiendo chicles. Hay gente que vive siendo lustrador de zapatos. Hay gente que vive siendo pintor de casas. Muchas personas. ¿Qué es vivir? ¿Cuánto dinero necesitan ustedes para vivir? Si ustedes pintan casas, muy posiblemente necesiten menos que lo que necesite un chef para vivir. Y muy posiblemente un chef necesita menos que lo que necesita un cirujano plástico. Entonces, ¿qué es vivir del trading? Si ustedes tienen una cuenta que les dé un rendimiento suficiente para vivir, la respuesta es claro que se puede vivir del trading. ¿Es fácil? No. Es como si yo les pregunto a ustedes, ¿uno puede vivir de la renta de tener finca raíz? Totalmente. Pero ¿cuántos apartamentos tengo que tener yo para arrendar para poder vivir solamente de eso? ¿O puedo vivir teniendo taxis? Sí, hay personas que viven teniendo un taxi y hay personas que tienen 10 taxis y no les alcanza. ¿De acuerdo? Es exactamente igual. Esto es un trabajo como cualquier otro. Es una empresa como cualquier otra y depende del tamaño de la empresa, genera ciertos rendimientos. Me estaba diciendo Gonzalo Vargas acá que solamente haciendo cuentas para vivir se necesitaría una cuenta como de $100,000. Yo te digo, Gonzalo, yo tengo una cuenta, ahorita les voy a mostrar, de más o menos $80,000 y a mí no me alcanza solamente con esa cuenta, ¿cierto? Y habrá personas que tienen una cuenta de $500,000 y no les alcanza con una cuenta de $500,000, ¿de acuerdo? Entonces, depende de cuánto dinero necesiten cada uno de ustedes para vivir. Muy bien. Dice Dixon, pero si nos gusta una vida con muchos lujos y excentricidades. Ah, bueno, Dixon le estaba diciendo antes, dependiendo, si yo busco que me alcance, se puede vivir de cualquier cosa, pero si nos gusta vivir con muchos lujos y excentricidades, ya es otra cosa, totalmente. Y asimismo funciona pues este mundo de trading. Es una empresa, dependiendo de qué tan grande sea la empresa, da cierta cantidad de rendimientos. ¿De acuerdo? Muy bien. Se vive bien, sea cual sea el tamaño de sus cuentas. Esto es un trabajo buenísimo. ¿Por qué? Primero, lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, sin restricción, únicamente con un computador y una conexión a internet. Tienen el horario flexible tanto como lo permita su plan de trabajo. Todo es absolutamente convertible en cash de rápido acceso. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes, por ejemplo, montan un restaurante, se gastan $50,000 o $20,000 montando un restaurante y el restaurante no les funcionó, ustedes al otro día pueden salir a vender las cosas. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que no le van a dar a uno lo mismo que uno pagó por las mesas, las sillas, la cocina, el menaje, la indumentaria en general. Uno le toca vender a un costo más barato. En este negocio no, porque en este negocio las cosas, las divisas, las acciones, las opciones, los fondos, etcétera, valen lo que son. Y de un día para otro ustedes pueden convertir todo en cash y solicitar el reintegro absoluto del dinero. Otra cosa supremamente interesante de este negocio es que no tenemos competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí no me importa en mis cursos contarles todo lo que entre comillas podría llamarse secretos. ¿Por qué? Porque a mí no me importa que Dixon
o que Ricardo, o que John, o que José, o cualquiera de ustedes que están acá, hagan lo mismo que yo. Al contrario, a mí me conviene que hagan lo mismo que yo. No hay competencia en lo absoluto. Y eso es una ventaja gigante. Si ustedes montan una empresa de venta de zapatos y les ponen una al lado, ustedes van a tener que compartir la mitad del mercado con la tienda de al lado. Aquí no. Hay tantas acciones, tantas divisas, tantas opciones, tantos instrumentos financieros, que a mí qué me importa que Fernando o que John o que Jaime estén comprando Apple y yo también esté comprando Apple. Antes mejor, porque más rápido sube el precio. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice Fiverr, ¿está ubicado en qué ciudad? Nosotros estamos en Bogotá, Fiverr. En Bogotá, Colombia. Camilo dice, bueno, ¿y qué tal lo de social trading? Plataformas como SoloTrade, Madrid Facebook y otras para generar señales. Ya te voy a hablar de eso, Camilo. Y bueno, no, hablemos de eso de una vez. Para ponerlos en contexto a todos, hay algunas empresas que ofrecen trading social o copia de operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cogen las operaciones que yo hago en mi cuenta y las distribuyen a gente que se inscribe en esas señales. De tal manera entonces que cuando uno es novato y uno está aprendiendo, uno dice, bueno, una forma fácil es buscar unas personas que tengan un buen récord, unas buenas operaciones, simplemente copio esas operaciones y me va bien. Me va igual que a esos personajes que les va bien. Súper de acuerdo. El problema es encontrarlos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden copiar operaciones de esas personas, pero por cada operación que copien, a esas personas les dan una pequeña comisión. ¿Y qué pasa con eso? Se vuelven, son vendedores de señales, empiezan a hacer muchas operaciones, simplemente para ganarse las comisiones, y no son operaciones de calidad. Conozco infinitos casos específicamente con SoloTrade. Conozco infinitos casos con una plataforma que se llama... en ese momento se me olvida, es con un toro. Bueno, etcétera. Entonces la idea es buena. El concepto es genial. En la vida real no funciona tan bien. Hay personas que encuentran unos buenos operadores y trabajan buscando los buenos operadores y más bien se convierte como en eso el trabajo, no en el trading, sino en buscar buenos operadores. Eso es como contratar a un comisionista directamente. Ahora, mi recomendación, háganlo ustedes mismos, porque cada uno tiene una forma de trabajar diferente. Y Camilo también pregunta, sí, Camilo, total, pregunta, si es legal en Colombia enviar señales por ese medio y se considera gestión. ¿Qué sabes al respecto? Camilo, no se considera gestión de recursos por el hecho de que tú no le estás moviendo directamente la cuenta a nadie. Eso se denomina como distribución de ideas, ¿de acuerdo? Simplemente cuando tú vendes una señal, distribuyes una idea. Tú no estás obligando a nadie, ni tienes un contrato con nadie para que compren o vendan al mismo tiempo que tú lo haces. Ahora, tú puedes gestionar cuentas en Colombia legalmente, pero la cuenta tiene que ser de la persona a la cual le estás gestionando. ¿De acuerdo? Y tienen que hacer un contrato de corresponsalía. Eso también se puede hacer. Tiene un poquito más de, no complicaciones, sino cosas que evaluar y documentos que firman, pero también se puede hacer. ¿Listo? Muy bien. Sobre ventajas, muchísimas ventajas. Estas son, digamos, algunas que se me ocurrieron, pero ventajas de este mercado son muchísimas y yo puedo decirles que es uno de los mejores negocios que yo he conocido en mi vida. No los conoceré todos, pero es para mí el trabajo ideal. Continuemos por acá.
¿Es seguro hacer trading? La respuesta es tan seguro como uno sea capaz de administrarlo. ¿A qué me refiero? ¿Es seguro jugar baloto? Sí. Yo puedo destinar, no sé cuánto vale un baloto, por ahí 5.000 pesos. Para los que no están en Colombia, baloto es una lotería que vale alrededor de $3. Y uno puede administrarse y decir, bueno, yo quiero jugar baloto y puedo gestionar $10 semanales para jugar baloto. O puedo dedicarme a jugar en el casino y puedo administrar, voy a decir cualquier cifra, $100 en un casino todas las semanas. Y cuando me va bien, y cuando me va mal, me va mal. Eso es hacer una apuesta con un trabajo, entre comillas, seguro. El problema de la seguridad es que a uno le empieza a nacer la avaricia, el querer más, el querer volverse rico ya. Y ahí es cuando el trading, como todas las otras cosas en la vida, se vuelven inseguras. ¿Por qué? Un ejemplo muy fácil. Yo empiezo a apostar $50. Estoy hablando de un casino. Apuesto $50, me gané 200. Apuesto $50, me gané otros 200. Entonces yo digo, bueno, si apostando 50 me estoy ganando 200, voy a apostar directamente $500 para ganarme 2.000. Y ahí es cuando uno pierde. Igualito pasa en el trading. Igualito pasa en el trading. Las personas que actualmente hagan trading no me dejan mentir y saben que es así. Uno no puede darse ese lujo. Uno tiene que hacerlo con unas reglas de riesgo supremamente claras. Yo estoy dispuesto a invertir esto, estoy dispuesto a ganarme esto y estoy dispuesto a perder esto. Son los 3 primeros renglones de su plan de trabajo. ¿Cuánto voy a operar en cada operación? Valga la redundancia. Máximo. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder en cada operación? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder en el total de mi cuenta? De esa manera se hace seguro. Ahora, esa es una parte y voy a pasar la página y voy a hablar de otra parte de eso que llamamos entre comillas la seguridad. Y se los digo porque en el evento presencial me lo preguntaron. Y es, ¿qué tan seguro es enviar uno el dinero a una cuenta en los Estados Unidos o en Japón o en Australia y después retirar ese dinero? La respuesta es la siguiente. Uno tiene que escoger entidades serias, entidades reguladas en los Estados Unidos o en el Reino Unido, en Europa, ojalá occidental, en Japón, en Australia, países donde las entidades están bien reguladas. Me preguntaban el otro día, es que en Turquía hay unos brokers que están regulados por la superintendencia, estoy inventándome el nombre, turca, una entidad turca. Sí, es lo mismo que si yo le digo a un turco que en Colombia Correval está regulado por la superintendencia bancaria. Nosotros como colombianos, y me refiero a los que estamos en Colombia, conocemos la entidad superintendencia colombiana y confiamos en ella. Pero un turco no tiene por qué confiar en esa entidad porque no es una entidad mundialmente conocida. Entonces, yo les digo, habiendo tantas opciones en el mundo, escojan entidades que estén reguladas por los principales entes mundiales de regulación. ¿Listo?
Andrés dice, parece que siempre te hacen preguntas similares en tus reuniones. ¿Tan predecibles somos los humanos? Sí, Andrés, o sea, eh, las preguntas son muy comúnmente, o muy comunes, o muy iguales siempre, porque son cosas que en las cuales uno no confía cuando lee un artículo, por ejemplo, en internet. Ustedes pueden buscar toda la información que yo les estoy dando en internet y van a aparecer igualita, pero a uno le gusta escuchar que alguien que ya lo hace se lo cuente. Es por eso que muchas veces se repiten las preguntas. Muy bien, preguntas hasta acá, por favor. Dice por aquí Carlos, ¿cuál empresa cobra menos comisión por acciones en la bolsa de New York? Carlos, sin recomendarte porque es ilegal hacer una recomendación, la que más barata conozco se llama Seco. Zecco. No sé, no tengo idea si es buen broker o no, pero sé que es muy, muy barato. Ahora, uno no debe escoger el más, o mejor dicho, no es imprescindible escoger el más económico de todos. Evidentemente el costo de la comisión es una de las cosas que uno mira, pero más interesante es la demora en la ejecución, ¿cierto? La facilidad de trading, la rapidez de la plataforma. Me parece que son cosas un poco más importantes que el valor de la comisión per se. Una comisión típica en unas operaciones en la bolsa de New York están entre 10 y 15 dólares. Es un valor típico que vas a encontrar en muchos diferentes brokers. Menos que eso hay 7 dólares, 6 dólares, hasta 4 dólares he visto por ahí, ¿cierto? Pero si tú miras, digamos que desde 4 dólares a 10 dólares, claro, es el doble, más del doble, pero no es tanto como para que sea tan importante. ¿Listo? Campo Elías dice, ¿cómo se llaman o quiénes son los que regulan? Y se refiere específicamente a las entidades intermediarias, ya sea de bolsa o de divisas o lo que sea. Campo Elías, hay muchas. En los Estados Unidos, por ejemplo, la NFA, que es la National Futures Association, regula las operaciones de futuros y de Forex. La SEC, que es la Security Exchange Commission, regula las operaciones en bolsa. Y hay otras entidades en los Estados Unidos que regulan también. Dependiendo de la parte del mundo, si tú estás interesado, puedes hacer esa pregunta en la parte de preguntas y respuestas de la página de Club de Trading y con todo gusto te respondemos. Y bueno, por ahora no tengo más preguntas. Ah, mentiras, Gonzalo hace una pregunta por acá. Por lo general, leo que el trading se basa principalmente en un juego de probabilidades, que uno lo controla bajo el riesgo-beneficio que se adopte, Se puede resumir así. Gonzalo, yo no podría decirte que es un juego porque para mí es un trabajo. Que tú lo puedas coger como un juego probabilístico total. O sea, tú puedes hacer unas, unas tablas de probabilidad y puedes sencillamente eh, hacer operaciones de compra y venta y sería un juego probabilístico. Cuando uno lo toma como un trabajo, se vuelve más uh, también análisis, pero no solamente de probabilidades, sino análisis directamente, ya sea de economías o de empresas. ¿De acuerdo? Evidentemente, esto es especulación. Es un mercado de renta variable y puede subir o puede bajar, ¿cierto? Y hay una parte importante en las probabilidades. Pero cuando tú analizas, lees, eh,
mida resultados, ya sea de las economías o de las empresas, no es tan probabilístico, sino que sencillamente estás especulando. Yo creo que es un poquito diferente. Rojas César dice, se pueden hacer retiros parciales del dinero de una cuenta una vez se obtengan rentabilidades totalmente. Tú puedes retirar 500, 1000, 100.000 dólares en el momento que quieras y la cantidad que quieras, pues dependiendo evidentemente de tu cuenta. Camilo dice, si uno quiere gestionar cuentas en Forex, ¿tiene que hacerlo a través de una comisionista colombiana o se puede hacer directamente con un broker de otro país? En Colombia tienes que hacerlo a través de un broker de otro país porque las comisionistas colombianas no tienen Forex. Marcelo, te aclaro, yo no lo voy a hacer aún, pero sí quiero saber cómo es el panorama legal acá sobre el asunto. Bueno, sobre panorama legal hay muchísimo que hablar, no podríamos hablar en esta sesión porque se nos va toda la sesión en eso. Pero te cuento un poco, Camilo. Tú puedes acá manejar cuentas de inversión, puedes asesorar cuentas de inversión. Lo que no puedes hacer es captar dinero. Tú no puedes decir, como Camilo, y no le puedes decir a José o a Ricardo o a Oscar que les manejas un dinero y recibirles el dinero y manejarlo. No lo puedes hacer. Pero sí puedes hacer asesoría financiera. Hay ciertos límites legales y pues sobre eso habrá mucha tela que cortar y pues evidentemente si quieres que nosotros te asesoremos, te podemos asesorar y te podemos pues decir quién más te puede asesorar con respecto a eso. Eduardo dice, ¿cuál es una buena rentabilidad esperada para una cuenta que solo negocia opciones? Eduardo, depende de tu perfil de riesgo, pero digamos que tú tienes que pensar más o menos, entre un 30 y un 40% al año. ¿Listo? Muy bien. Avancemos. Pasemos a una parte que para mí es importantísima. Es una parte un poco aburrida tal vez para ustedes y se llama ¿cómo es mi portafolio? Ese es mi portafolio real. Esas son unas imágenes tomadas directamente de los informes de mi portafolio. Y yo quiero mostrarles cómo o qué hago yo, ¿de acuerdo? Y por qué lo hago así. Primero que todo, bueno, les voy a mostrar mi portafolio de septiembre del 2013 a agosto o a final de agosto del 2014, es decir, un año completo de operación. Y la primera figura que ustedes ven es la distribución por sector. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué opera Marcelo Granada? La mayor parte de mis inversiones son en acciones de tecnología. ¿Por qué? Yo pienso que uno tiene que operar acerca de lo que conoce, de lo que sabe. Por mi profesión y por mis gustos, a mí me gusta la tecnología y entiendo de tecnología, de tal manera que para mí es fácil operar acciones de tecnología. Entiendo los rumores, entiendo los nuevos lanzamientos, entiendo que una empresa va a ser exitosa o no por cierto producto y por eso la mayor parte de mi portafolio la dedico a acciones de tecnología. Como hay que diversificar, también tengo una buena parte en comunicaciones, una buena parte en productos de consumo y algo de productos no cíclicos. ¿De acuerdo? Por otra parte, la segunda gráfica que ustedes ven es cómo ha estado distribuido el dinero digamos, a través de todo el año. ¿De acuerdo? Esa gráfica, pues no hay mucho más de qué hablar. ¿Cómo me ha ido este año? Me ha ido muy bien, mejor que muchos años. La rentabilidad total ha sido del 73.41%. Arranqué con 61.742 dólares, terminé con 84.225 y saqué, aquí en el último reglón, pueden ver que saqué o retiré 20.000 dólares. Aquí, por ejemplo, respondo la pregunta de la que hablábamos ahorita. ¿Se puede vivir del trading? Sí, se puede vivir, pero por ejemplo, Marcelo Granada, con una cuenta de 84.000 dólares en este momento, pues en un año solamente ha podido sacar 20.000 dólares. Yo con 20.000 dólares no vivo. Entonces, tengo que hacer otras cosas. ¿De acuerdo?
Otras cosas de interés por acá. El peor retorno, menos 4.01%. El mejor retorno, 11.62%. Los últimos 3 meses, 2.66%. Y el último mes, 9.16%, que fue excelente. ¿De acuerdo? Muy bien. Si van teniendo preguntas sobre esto, por favor me las van haciendo. ¿Cómo ha sido mes a mes? ¿Cómo ha sido el retorno mes a mes? Pues como se pueden dar cuenta, hay 3 meses negativos. Uno casi que el primero que viene acá, que es este noviembre del 2013, fue casi plano, pero más o menos negativo, digámoslo así. El siguiente negativo fue marzo de 2014, que sí fue el peor mes, menos 4 y pico por ciento. Y después julio del 2014, que también tuvo una pérdida mayor o casi igual al 2% negativo. ¿Qué pasa? A uno siempre le va a pasar que tiene meses negativos y a veces son varios seguidos, 2, 3 meses seguidos. Afortunadamente en este periodo yo he tenido distribuidos más o menos cada 4 meses los meses negativos y como se pueden dar cuenta, en los siguientes meses o en los meses positivos pues se nota una diferencia muy importante en cuanto a rentabilidad. De tal manera entonces que los meses negativos no son importantes respecto a los meses positivos y de eso, o más bien eso, resume todo nuestro ejercicio como traders. Y es, siempre vamos a tener pérdidas y siempre vamos a tener ganancias. Lo importante es que las ganancias sean mayores. ¿De acuerdo? Uy, creo que hay preguntas. Permítanme un segundito. Y bueno, Luis dice, Marcelo, estos valores entiendo son solamente acciones. No, este portafolio tiene, ahorita te muestro, acciones, opciones y ETFs. Este específico portafolio, a veces hago algunas cositas con Forex en este portafolio, pero no es lo normal. No es lo normal que lo haga, mejor dicho. Eso me preguntaba Luis. Gonzalo dice, la mejor manera de que crezca rápidamente la cuenta es evitar el retiro de esos fondos. Claro, lo que pasa es que también, digamos, uno trabaja todos los días para recibir, digamos, para disfrutar algo, ¿cierto, Gonzalo? Entonces, es muy difícil para uno como ser humano trabajar para retirar dentro de 20 años. A uno le gusta de vez en cuando sacar para ver los resultados de tanto trabajo. Ok, dice Carlos, tranza al subir o en corto también, ¿no? En corto y en largo, Carlos. En la bolsa de New York, bueno, y en varios diferentes mercados puedes hacer cortos y largos sin ningún problema. En la bolsa de Colombia se podría llegar a esa rentabilidad. Cediel, se puede llegar. Lo que pasa es que cuando hay épocas malas en la bolsa de Colombia no hay dónde operar. Me refiero, si la bolsa de Colombia está, digamos, regular cierto periodo de tiempo, 2 meses, 3 meses, no hay ninguna acción que te vaya a dar una buena rentabilidad. Entonces, por más de que tú seas el mejor analista, no vas a encontrar dónde hacerlo. ¿De acuerdo? En la bolsa de New York, perdón, tienes pues, miles de oportunidades más, más de 1000 veces más de oportunidades que en la bolsa de Colombia. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula ese 73.41%? Eduardo, este porcentaje me lo arroja sencillamente la plataforma. Se llama Cumulative Return, no sé específicamente qué quiere decir cumulative, me imagino que acumulativo. Es el porcentaje acumulado de lo que se ha ganado. Dice John, para transar debo tener alguna licencia. John, para transar a nombre tuyo, para ti, no necesitas ninguna licencia. Para transar para otros en mercado local, me refiero a la Bolsa de Colombia, si necesitas una licencia de la AMB. Pero para ti no necesitas ninguna licencia. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Bueno, les repito. O sea, una cosa es lo que uno se ha ganado, pero otra cosa también es lo que va retirando. Alguien me hacía una pregunta acerca de si se puede retirar una parte de los fondos. Aquí responde. Yo he retirado $20,000, $20,800 de fondos sin ningún problema en varios diferentes momentos del año. ¿De acuerdo? Muy bien.
cuando vives del trading, perdón, cuando vives del trading no tienes ingresos, ¿qué tienes que hacer? Perdón, tienes que hacer declaración de renta o algo así. Claro, David, cuando, o sea, todo el dinero que tú tienes, que tú posees, desde cierto monto lo tienes que declarar legalmente, y me estoy refiriendo en Colombia ante la DIAN. No conozco la reglamentación de países como Perú, Chile, sé que hay muchas personas de Chile acá, de Venezuela, de Perú, de Argentina, pero digamos, de lo que conozco que es Colombia, tú tienes que reportarle a la DIAN cuál es tu patrimonio, etcétera, etcétera, cosas, ¿de acuerdo? Y dentro de la declaración de renta hay una casilla que son inversiones en el exterior y sencillamente ahí colocas el dinero, ¿de acuerdo? Ahora, un contador te dice cuáles son las opciones que tienes para pagar menos impuestos, evidentemente no evadiendo, sino qué es lo justo que tienes que pagar, sencillamente. ¿Listo? Como inversiones en el exterior, Daniel. Carlos dice, apuesta que suben y bajan los dos sentidos, en los dos sentidos de invertir. Ay, no entiendo muy bien la pregunta. Me imagino que la pregunta, Carlos, perdón, es si opero tanto cuando suben los activos como cuando bajan los activos. Si esa es la pregunta, la respuesta es sí, total. Cuando las cosas están subiendo, compro, y cuando las cosas están bajando, vendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y me preguntaban, no, creo que ya respondí todas las preguntas. Listo, continuemos. ¿Cómo ha sido el rendimiento del portafolio respecto a el S&P 500 u otras cosas? Pues excelente, digámoslo. Lo que ven acá en el verde específicamente es el rendimiento del S&P 500. Para los que conocen, saben que es como el índice general de la bolsa de New York, que ha estado bueno, muy bueno, por encima del 20% de rentabilidad en un año. Mi portafolio ha estado mejor y es como yo me mido. Cuando el S&P está subiendo, uno siempre tiene que estar por encima del S&P. En este caso estamos en el 73.4%. ¿Listo? Muy bien. En resumen, ¿cómo es mi portafolio? 50% acciones, 20% ETFs, 10% cobertura, que en mi caso lo hago con opciones del VIX, y 20% especulación con opciones y Forex. Prácticamente todo opciones. ¿Listo? Eso es como yo hago o manejo mi portafolio. Dicen por acá, ¿cuál es su táctica? Bueno, creo que con esto se responde tu pregunta, Cediel. Dice Luis, en Option Express no permite la apertura de cuentas en Colombia. ¿Cuál recomiendas que esté regulado? Luis, por regulación colombiana yo no te puedo recomendar ninguna entidad que no esté representada en Colombia. Es decir, yo no te puedo recomendar ni Merrill Lynch, ni JP Morgan, ni Bank of America, ni Option Express, o sea, ninguna. ¿De acuerdo? Yo te puedo decir con cuál trabajo. Yo trabajo con Interactive Brokers, pero puedo llegar hasta ahí nomás. ¿De acuerdo? Evidentemente, si tú tienes algunos en vista o tienes algunos preseleccionados, yo te puedo decir lo que he escuchado de esas entidades, pero te repito, por regulación colombiana no te puedo recomendar ninguno. Listo, dice por acá, John, en el mercado colombiano, aparte de la imporrenta, ¿hay otro impuesto directo o indirecto a tener en cuenta? Imporrenta, me imagino que te estás refiriendo al impuesto de renta. Sí, hay que tener en cuenta, específicamente para nosotros, se me va la paloma, ya les digo, permítanme que se me olvide la palabra como es. Ganancia ocasional. Hay que tener en cuenta ganancia ocasional, hay que tener en cuenta los costos de repatriación de dinero. En este momento se me olvida específicamente cómo se llama, pero digamos que, o sea, siendo completamente legales, hay formas de manejarlo para que pagues lo justo, lo menos posible, pero lo justo. ¿Listo? Muy bien. ¿Conoces al broker Admiral Markets? No, Gonzalo, no lo conozco.
Perfecto. Muy bien. Por último, quiero hablarles un poquito, y esto es, digamos, como un adicional que quise meter dentro de esta charla, y es lo que esperamos del último cuarto del 2014 y el primer cuarto del 2015. Lo que ven en pantalla a mano izquierda es el S&P 500, repito, es como el índice general de la bolsa de New York. Y como se pueden dar cuenta ustedes desde acá, desde donde arranca la gráfica, viene subiendo de una manera absurda, digámoslo. ¿De acuerdo? No es normal, no es normal, y esperamos que haya una caída. Lo que yo espero que caiga es más o menos el 17%, 18%. ¿Por qué? Más o menos es el promedio, perdónenme, más o menos es el promedio de lo que cae en general cuando son caídas no muy fuertes. ¿A qué me refiero? Si ustedes se dan cuenta por acá, lo que ven en este punto, el 2011 cayó el 21.53%. Yo espero un poco menos, yo espero más o menos un 17-18%, pero espero que pase de aquí al primer cuarto del 2015. Lo he esperado antes, y como se pueden dar ustedes cuenta, este es un periodo muy muy largo de crecimiento, casi sin ninguna corrección, y es muy probable que se vaya a presentar una corrección próximamente. ¿Cuándo? No sé, pero hay que tener en cuenta eso. ¿Qué les recomendaría yo? Operen más a corto plazo y tengan mucho cuidado con las operaciones que hacen. Siempre operen o compren barato. Solamente oportunidades de acciones que estén baratas. No compren acciones caras porque el mercado puede estar a punto de caer. Señores, con esto yo creo que termino mi charla del día de hoy. Evidentemente, adelante con todas sus preguntas. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Dice Gonzalo, ¿cómo controlas las emociones en esos meses que obtienes resultados negativos? Lo respondí al principio, Gonzalo, simplemente porque yo tengo calculado que puedo perder. Cada vez que yo hago una operación, sé que puedo perder. Eso ya me da una gran ventaja. Y tengo planeado qué hacer cuando pierdo, y tengo planeado qué hacer cuando gano. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre CFDs y acciones? Gonzalo, CFDs es un instrumento financiero que se rige del valor de un activo subyacente, en este caso una acción. Es decir, el instrumento representa el valor, mas no representa el activo. Se llama un instrumento derivado. Es muy interesante, Marcho, es igual que transar acciones en cuanto a su rendimiento, ¿cierto? Y bueno, sencillamente es necesario encontrar un buen operador de CFDs, un buen intermediario de CFDs. Perfecto, gracias José. Carlos dice, ¿cómo sigo estudiando? Carlos, bueno, aquí empieza un poquito la parte comercial. Yo te recomiendo, mira la página de Club de Trading, inscríbete en el curso gratis. Ahí hay una introducción a cada uno de los mercados y ya defines tú cómo seguir de ahí en adelante. Dicen por aquí, gracias, muy interesante, gracias Marcelo, gracias Luis, gracias Gustavo, excelente, gracias Luis, muchas gracias, gracias Ediel, y ya te los voy a dar. Luis dice, muy realista, se nota el profesionalismo, muchas gracias Luis por tus palabras. Gonzalo dice, es igual, no es igual, pero me refiero a los CFDs y a las acciones. No es igual, pero se mueven al mismo tiempo, de la misma manera. Entonces, son dos instrumentos diferentes, las acciones y los CFDs, pero se mueven al mismo ritmo. Es igual que los futuros de divisas y Forex. Se mueven al mismo ritmo, pero no son el mismo instrumento. Dice Gonzalo, ¿el libro de escuela de Pip Strategy lo recomiendas? Me gusta la página de ellos. Y como una cosa introductoria, me parece chévere. ¿Qué piensas sobre el mercado de derivados estandarizados aquí en Colombia? Me parece interesante, muy, me disculpas la palabra, pequeñito
recién nacido, pero súper interesante y evidentemente hay que apoyarlo, pero yo prefiero mercados internacionales por la cantidad de opciones que tengo. Gracias, mil gracias. Gracias Dixon, gracias Andrés. John dice muchas gracias. Chévere John, gracias. Campo Elías, gracias. Jaime, gracias. Oscar, perfecto, muchas gracias. Hugo, muchas gracias. Camilo. Dice Marcelo, muchas gracias, buenísima toda la información. Que tengas buena noche de nuevo, gracias. Y de verdad, Alegua se nota que es profesional, gracias, Camilo. Camilo, sí. Luis dice, si quiero hacer cursos sobre acciones, ¿es virtual? Sí, todos los cursos de Club de Trading son virtuales. Sobre información, digamos, de los cursos, inscríbete en la página y ahí te va a llegar información y te van a contar de cómo lo hacemos. Él dice, gracias por compartir, sí, señor, mucho profesional, gracias Eduardo. Rojas César dice, ¿qué nos puedes decir acerca de los bonos? Bueno, los bonos son otro instrumento financiero, yo no transo bonos. Pero es un instrumento financiero interesante, se puede especular con ellos, así sea renta fija, se puede especular con ellos, pero me parece que hay que tener un músculo financiero bastante grande, César. Bueno, quiero mostrarles aquí rápidamente en la página de internet de clubdetrading.com, en la parte de abajo aparecen todos nuestros datos. Yo voy a escribir a todos por acá. Mi correo es marcelo.granada@clubdetrading.com. Si me quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer alguna pregunta al público, por favor háganla a través de la plataforma, aquí en la sección de preguntas y respuestas, que la encuentran en la parte de arriba de la página. Preguntas y respuestas, ahí pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieren, les llega a todo el mundo de la comunidad, cualquier persona les contesta. Los teléfonos nuestros están aquí en la parte de abajo, estamos ubicados en Bogotá, Colombia. Pueden llamar al fijo, pueden llamar al celular y si quieren también podemos hacer una cita cuando ustedes quieran. Señores, muchísimas gracias a todos. Permítanme un segundo que creo que hay una pregunta. Bueno, también les quiero recomendar que se inscriban a nuestras redes sociales. Las redes sociales las encuentran por aquí abajo también. Facebook, Twitter es el Club de Trading. Ahí lo pueden encontrar. También tenemos un canal en YouTube con bastantes videos. Y pues también, ¿por qué no?, en Google Plus. Y para los que están en Bogotá, les extiendo la invitación a que se inscriban en el próximo Meetup presencial. Y se inscriben en la página de meetup.com. Ya les llegará un correo con los datos y pueden participar presencialmente y o virtualmente si así lo hacemos. ¿Listo? Muy bien, no me queda más por decir. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos en la próxima. Que esté muy bien. Chao, chao.